Entonces, en miembros tanto superior como inferior, los movimientos se llevan a cabo en diagonales asimétricas. Tienen diferentes componentes de movimiento de uno y otro lado, van variando. A diferencia de las diagonales simétricas, que son las de cabeza a cuello, tronco superior e inferior, porque toman como eje la columna. Entonces, los mismos movimientos se repiten de un lado y del otro, diferenciándolos del derecho a izquierdo, nada más. En el caso de las diagonales asimétricas del miembro superior, tenemos de dos tipos y tienen sus nombres propios. Y esto un poco también para diferenciarlos. Y tenemos por un lado la diagonal primitiva, que bueno, incluye el movimiento el componente de abducción dentro de lo que es la articulación proximal del hombro. Y lo diferenciamos de lo que es la funcional, en esta que cruza la línea media, incluye el componente de aducción. Sepan de que cada diagonal de movimiento tiene dos patrones, un patrón flexor y un patrón extensor. Y cada uno de ellos se constituye en estímulo de estiramiento o patrón antagonista cuando a la hora de iniciar la facilitación. Siempre pensamos en esto de la inversión del movimiento, en el ida y vuelta. Si yo voy a facilitar un patrón flexor, tengo que partir del patrón extensor, el antagonista, o viceversa. Y a su vez, como son movimientos en masa, incluye componentes de movimiento tanto de hombro, de codo, cuando se trata de facilitar patrones básicos, y se llama patrones básicos cuando no interviene el codo, se mantiene en extensión durante todo el trayecto, pero sí el antebrazo va realizando movimientos de pronosupinación, muñeca y dedo también estos movimientos combinados, ya sea de flexión con una inclinación cubital o de extensión con una inclinación radial, con flexión o extensión de dedos también, y abducción de pulgar. Entonces, por eso es que hablamos de combinación de movimientos y son movimientos en masa. Bien, entonces vamos a comenzar a facilitar el patrón flexor de la diagonal primitiva. Si yo sé que tengo que llegar a este patrón, que incluye la flexión, la reducción, la rotación externa del hombro, codo extendido durante todo el recorrido, el antebrazo en supinación y una extensión, la apertura de la mano con y dedos, extensión de dedos con abducción de pulgar, entonces tengo que partir del patrón antagonista, que sería el de extensión, el de aducción, de rotación interna de hombro, codo extendido durante todo el trayecto, antebrazo en pronación, y vamos a partir con la mano cerrada, sería contracción de dedos y muñecas, para iniciarlo con una apertura. Uno es la posición de inicio, el estímulo de estiramiento. Otro es el reflejo de estiramiento. Que el reflejo de estiramiento también tiene la finalidad de poder facilitar la respuesta de uso neuromuscular, que es una neuromuscular fundamental, ¿no es cierto?, dentro de la estructura musculoesquelética, y lo vamos a realizar, vamos a estimularnos con los contactos manuales, que los contactos manuales, como se trata de una técnica, tienen posiciones estratégicas para ser colocados. Por eso en la descripción de la técnica, y por eso técnica, por ese conjunto de técnicas, les dicen dónde ubicar las manos para poder conseguir esa respuesta que se espera que el paciente vaya a realizar. Entonces, como nos diferenciamos contacto proximal, que está más próximo a la articulación proximal del hombro en este caso, de uno distal. El contacto proximal en este caso va a ser contacto manual, ubicado en el tercio inferior del antebrazo, reforzando la rotación, en este caso interna del hombro, que es lo que me va a dar la resistencia al movimiento para que pueda ir haciendo durante el recorrido de flexión, abducción y rotación externa. Nada es extremo, como decíamos los compañeros. Entonces, no es llegar al máximo, ni llegar al máximo de
de rotación. Es movimiento combinado, por eso es el diagonal. Entonces, contacto proximal es en esta región y el contacto distal es el que tiene cierta sutileza, ¿cierto? Y hay detalles que hay que respetar. Así que nosotros queremos conseguir justamente que el movimiento sea el que nosotros esperamos, ¿no? Que este movimiento que incluya toda esta suma de componentes y sobre todo de rotación para que sea de calidad. Entonces, diferenciamos el pulgar de los 4 dedos de la percepción. El pulgar siempre lo vamos a ubicar en lugares también estratégicos, y en este caso va a ser bordes que están determinados ahí en la técnica, que son bordes indiferentes. Y se le dice indiferente porque si yo coloco mi pulgar para poder darle estabilidad a mi mano y poder ofrecerle una buena, un buen estímulo, ¿no es cierto?, que facilitar estos componentes, tengo que tener un punto de apoyo. Por lo máximo, porque la mano, la muñeca, tienen en todos estos movimientos combinados que puedo perder y pierdo durante el trayecto muchas veces estos contactos. Tienen que ser como muy bien sostenidos. Entonces, esto es algo que ustedes lo deben practicar, que es la flexión de muñeca y dedo, sobre todo, y la flexión usando los interocios, y esta abducción también o posición del pulgar, que no es forma rígida mantenerlo, sino que tiene que darle como imprimirle esta riqueza también, que el movimiento sea exquisito también, ¿no? Es lo que buscamos dentro de lo posible. Entonces, pulgar lo voy a ubicar en orden diferente. Fíjense qué pasa, porque hay una tentación cuando ustedes empiezan a aprender, y es propio también del proceso de aprendizaje, de querer agarrarlo para que no se les mueva la mano y que podamos tener, entonces coloco la mano en la palma y yo le estoy diciendo, abra la mano, y el paciente me cierra la mano y no entiendo qué me pasa. Lo que pasa es que le estoy dando información receptiva de cierre de mano y el paciente responde de esa manera. Entonces, para evitar ese tipo de respuesta inesperada, entonces hay que colocarlo en una región que sea un orden diferente, que en este caso va a ser aquí, en esta zona de siguiendo el dedo, el quinto dedo, ¿no? Y los 4 dedos los voy a ubicar en el dorso de la mano, pero de esta manera, como siguiendo la línea del dedo índice, tomando toda esta región del carpo, de la región dorsal. Entonces, fíjense, a partir de una posición de comienzo, que es el estímulo y estiramiento por uno de los procesos básicos, contactos manuales los fijo en esta zona donde describí, realizo una tracción, y esta tracción tiene que estar favorecida por mi posición. Por eso es muy importante que me perfile dentro de la diagonal, y es por eso que usamos esta separación, es decir, como punto fijo para este tipo de patrón, en una de las piernas, que es la que va a estar paralela, sería a la del eje de la articulación proximal, y la otra me perfilo en paralelo al segmento que va a ser la trayectoria. Y siempre usando la flexión de rodillas. Me acerco y me alejo, pero a partir de una flexión de rodillas. Esto evitemos, porque entorpece. Porque vamos a terminar un día con muchos dolores. Entonces aprovechemos la fuerza del muslo para poder realizar el movimiento de subir y bajar. Bien. Entonces, estímulo de estiramiento, contactos manuales, tracciono, me pido al paciente que durante todo el trayecto vaya observando el movimiento, y yo voy a terminar con el brazo al costado de la cabeza, paralelo a la cabeza, y fíjense, ¿qué me falta ahora? El reflejo de estiramiento y la orden, la consigna. Le puedo hacer el comando explicativo previo, que decir, vos vas a sentir que yo te voy a pedir que abras la mano, no me tenés que ir respondiendo, yo te voy resistiendo y vas a terminar con el brazo al costado de la cabeza, con la mano abierta, y me tenés que ir respondiendo. Entonces, ¿qué hago ahora?
Cuando llegué, hice todo eso, la explicación. Ahora, el comando ejecutivo va a estar acompañado del reflejo de estiramiento. Y este reflejo de estiramiento es un movimiento cortito, rápido, breve, que se hace en las estructuras distales. Pero ¿qué hago? Después de haber yo sentido que estoy elongando al máximo con esta fuerza de tracción, tengo que sentir que me estoy colgando al paciente sin provocar molestia, dolor, desconfort, y ahí le digo, abra la mano, pulgar hacia arriba y hacia afuera, y llego hacia arriba y afuera con el brazo, o tenés que mirarlo todo el tiempo, sí, brazo paralelo a cabeza y cuello. ¿Vamos? Ese sería patrón flexor de la diagonal primitiva. ¿Sí? Entonces, patrón flexor de la diagonal primitiva, parto del patrón antagonista. Este es el estímulo de estiramiento. La posición de partida es, fíjense que esta diagonal se traza una línea imaginaria que debe, como que atraviesa el miembro que voy a recorrer, pero también tengo en cuenta el punto de partida que es a nivel de la cadera opuesta, pasa por el hombro opuesto y sigue por encima del centro prolongándose, que es hacia donde debe dirigirse el brazo, ¿no? El miembro superior. Entonces, parto del patrón extensor, coloco los contactos manuales, tracciono, llego hasta el máximo, voy 100 kilos, tiro todo lo que más pueda y después te digo, abra la mano, pulgar hacia atrás. Fíjense que también uso el contacto del antebrazo para ir dándole dirección, fuerza, resistencia también. Y llego con la mano abierta al costado de la cabeza. Sería patrón flexor de la diagonal primitiva. Nosotros tenemos que resistir al movimiento. Todo el tiempo. Y se usan los dos contactos. Las dos manos van resistiendo, pero a la vez tengo que permitir el movimiento. Porque tengo que generar esta contracción isotónica concéntrica. Entonces tengo que permitirle y voy también aflojando si es que mucha resistencia. No debe superar al paciente porque a diferencia después cuando veamos técnicas específicas donde sí necesito que, por ejemplo, el paciente sostenga en una posición y que no haya movimiento de un lado y del otro y ahí tiene que generar esta fuerza de sostén, de isometría. Profe, ¿la tracción se le hacen los dos puntos de contacto? Con las dos manos, los dos manos, sí. Con la sensación de la tracción lo que busca es separar la superficie articular. Esa es la vos buscás, como le está dando esa maniobra que intenta alargar y a la vez desconectar la articulación y verás, o sea, favoreces el movimiento. Por eso la célula de todo el recorrido. Y yo le tengo que decir verbalmente a él, además de la orden, digamos, de la acción, que mire el movimiento todo el tiempo, que siga. Sí, fijar anteriormente recibiendo movimiento, fijar lo que estamos haciendo. Sí, un momento en que, bueno, al principio va a haber mucha tensión, ¿no es cierto?, porque estamos recién aprendiendo, pero después puede ser que ya los tengan ya como más entrenado y van a ver que también si el paciente va recibiendo esta forma de trabajar, también va automatizando, esa es la idea, ¿no? Y ya no va a ser necesario darle tantas órdenes. Pero sí necesitamos de este orden como secuencia que sigue este tipo de facilitación. Necesitamos de lo distal a lo proximal y como lo que busca es mejorar también el estado de la estructura, es decir, ganar fuerza, si eso es lo que se busca, o aumentar rango de movilidad, o disminuir el dolor. Hay técnicas que tienen esa finalidad, la de relajación, o mejorar la coordinación. Entonces, también vamos a ir viendo cómo el paciente va entendiendo también y va aprendiendo, ¿no es cierto? Esta forma de moverse. Profe, o sea, que se hace hasta que el paciente integra el movimiento con naturalidad. ¿O? La repetición es una buena pregunta porque siempre nos hacen esto. ¿Hasta cuánto
¿Qué es lo que se propone en cada una de las sesiones? ¿Cuál es el objetivo? Incluso aquí sí lo podemos integrar con otros abordajes y darle también una impronta funcional al trabajo. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero es que el paciente, no es que quiero que el paciente responda y logre el patrón flexor del miembro superior. Esa es una forma de abordar. Pero la funcionalidad, lo que quiero es que el paciente, cuando tenga que colgar la ropa, la pueda extender los brazos, cuando tenga que alcanzar un frasco de la alacena, pueda realizar este movimiento, cuando tenga que asearse, higienizarse, no tenga dificultades y pueda cruzar la línea media, higienizarse, pero eso ya es, vamos a ver en una clase donde se habla de planificación y tiene esa finalidad. Tenemos que vincularlo con la función. Todo lo que se trabaja tiene esa finalidad, no es solamente para que cuando tenga un músculo potente y aumente los rangos de movimiento y dirá que ahora estaba limitado y ahora puede llegar a completar. Sí, pero ¿para qué te sirve eso? ¿Para qué te sirve lo funcional? Entonces ahí hay que darle también esa vueltita de rosca y generar también en el paciente este deseo, esta motivación de poder alcanzar eso. A ese no le interesa que yo alcance el patrón de flexión, de abducción y rotación externa completo. Uy, bárbaro, en la sesión lo puedo felicitar y dar un caramelo. Pero vos, ¿qué te genera esto? Y bueno, yo voy a poder levantarme y buscar el libro que está en la biblioteca o cuando tenga que colocarme la camisa y necesito extender el brazo y no tenga que hacerlo de esta manera porque estoy limitada. ¿Entendés? Buscarle la funcionalidad. Bien, entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Bueno, muestro nuevamente, facilito el patrón flexor de la diagonal primitiva. Entonces, otra vez, el estiramiento, tracciono, reflejo de estiramiento, pongo una mirada y le digo, abrí la mano, pulgar hacia atrás, vamos arriba y hacia afuera. Bien. Llegamos a completar el patrón flexor. Y ahora se va a convertir en el patrón antagonista del patrón extensor, de la misma diagonal primitiva. Entonces, para poder facilitar el patrón extensor, ¿qué hago? Cambio también de dirección de movimiento porque tengo que ubicarme, desenredar para atrás, y tengo que colocar las manos en el tercio inferior. Puedo hacer del antebrazo y ahora lo que voy a hacer es reforzar la rotación externa para poder sentir la interna del hombro y mi contacto distal va a estar ubicado en la palma porque tengo que iniciar con una flexión de dedo y muñeca y voy a colocar el pulgar en el orden diferente, cubital. Es muy importante saber buscar ese punto de apoyo que no me genere confusión, sino que ahí, para poder yo ubicar mi mano y darle esta dirección del movimiento que busco. Y le pido, cerrame la mano con una tracción. Estoy reaccionando, reflejo y recuelgo. Estás en una situación que estoy colgando sin molestarme. Cierro la mano, pulgar hacia abajo, a la cadera. Y completo. Este sería el patrón extensor de la diagonal primitiva. Vamos a distribuirnos varias. Lo que en ese momento al paciente le sirva más. En orden, que tenés que hacer primero la primitiva y la convencional. Vas a hacer el que el paciente requiera. Ok. Bueno, partimos con la mano cruzada para llegar al final con la mano descruzada. Para loca, para, estoy grabando. Dale, mándale. Ay, de ahí el otro patrón. Con la mano en extensión parte. Ah, sí. Tiene que ir a hacer un... También tenemos de cada
patrón flexión tenemos 2 variantes y del patrón extensor tenemos 2 variantes. Así que son 4 variantes ahora que tenemos que aprender. Entonces, para la primera variante del patrón flexor es con flexión de codo. Por lo tanto, yo voy a partir con el codo extendido. Y durante la trayectoria voy flexionando y termino con un recorrido acortado, se dice, ¿no? Entonces, los contactos manuales, a diferencia del contacto proximal, el distal va a ser el mismo, pero el proximal, en vez de estar en el tercio inferior del antebrazo, va a estar en el tercio inferior del brazo. Y también voy a reforzar la rotación interna. Y aquí, para esta variante, sí se hace necesario el apoyo del antebrazo. Para mí, para el terapeuta, me relaja mucho. Esto es muy diferente, hacer esto. Y aparte le doy dirección de movimiento y le doy resistencia también. Entonces, nuevamente lo mismo, con los dos contactos, realizo una tracción. Fíjense, ambas manos reaccionan, llego hasta como al límite y ahí hago el reflejo de estiramiento y le digo, abro la mano, pulgar hacia atrás, doblo el codo, la mitad del recorrido doblo el codo, mano por encima de la cabeza. Primer variante del patrón flexor. Termina con flexión. La segunda variante del patrón flexor va a terminar con extensión, por lo tanto yo tengo que partir con el codo flexionado. No parto desde aquí, sino parto desde el hombro, con la mano en el hombro. Nuevamente lo mismo, contacto proximal por encima del codo, contacto distal igual, todo igual, pero cambia la posición del codo. Parto con el codo flexionado para llegar con el codo extendido. Y también lo mismo, tracción, digo, abro la mano, pulgar hacia atrás, arriba y hacia afuera el brazo termino con el codo extendido. Ahora, la primera variante del patrón extensor va a ser con extensión de codo, porque terminé aquí, con el codo flexionado. Es la vuelta. Entonces, ¿qué hago? Como es el extensor, fíjense, tengo que iniciar con una flexión de muñeca y dedos. Entonces, mi contacto distal va a estar en la palma de la mano. Nuevamente el pulgar, en este orden diferente, cubital, y los 4 dedos van a estar ubicados dentro de la palma. Y se hace muy necesario aprovechar el contacto de mi antebrazo sobre el del paciente y le digo, dando ahí tracción, y le digo, cierra la mano, apretar mi mano, pulgar hacia abajo, tiendo el codo, mano a la cadera. Esa sería la primera variante del patrón extensor. La segunda variante del patrón extensor es con flexión de codo. Entonces empiezo con codo extendido. Todo igual, contacto manual, tracciono, reflejo de estiramiento, le digo, cierra la mano, pulgar hacia abajo, doblo el codo, mano al hombro. Entonces, ubicarse en este ida y vuelta. Así que ahí tenemos 4 variantes, 2 de cada uno de los patrones de la cruza de la línea media, ¿no? Por lo tanto, tengo que pensar que si tengo que partir del patrón antagonista, lo tengo que hacer desde un patrón de extensión, abducción, rotación interna. Por lo tanto, el brazo va a estar. Para el primitivo partíamos con la mano acá, de la cabeza, un poco esto. Para el funcional, desde afuera, y va a cruzar la línea media. Y fíjense que también cambia la ubicación, porque ahora también tengo que seguir perfilándome dentro de este segmento, ¿no es cierto?, este patrón, separando las piernas, manteniendo la flexión de las rodillas, y la posición de inicio, que es el estímulo de estiramiento, va a ser colocando los contactos manuales, el proximal,
tercio inferior del antebrazo, y ahora como van a iniciar, recuerden hoy el grafiquito que les mostrábamos, vamos a iniciar con una flexión de muñeca y dedos, entonces mi contacto manual van a estar en la palma de la mano, diferenciando el pulgar que va a estar en el borde diferente del dedo índice. ¿Por qué no lo hacemos aquí? Por la gran movilidad que tiene el pulgar, que voy a ir perdiendo esta habilidad que es la que necesito para poder accionar los 4 dedos de la propiocepción. Y los 4 dedos los voy a ubicar en la palma de la mano, siguiendo la dirección del dedo índice, el quinto dedo. Los ubico de esta manera. Acomodo de esa manera. Entonces, una vez que tengo los contactos manuales colocados en estos lugares estratégicos, realizo una maniobra de tracción, estiro y tengo la sensación de colgarme del brazo del paciente sin molestarlo, y llego a un punto límite donde necesito hacer este reflejo de estiramiento para poder generar el cierre de la mano, y le digo, cerrame la mano, apretame mi mano, pulgar hacia arriba, cruzo el brazo y sigas mirando durante todo el trayecto. Ese sería el patrón básico flexor dentro de la diagonal funcional. El patrón básico extensor dentro de la diagonal funcional es a partir del recorrido acortado del patrón flexor, tengo que llegar a la extensión, abducción y rotación interna del hombro. Entonces cambian acá los contactos manuales y el próximo va a estar bien ubicada también en el tercio inferior del antebrazo, y los distal en el dorso de la mano, también pulgar en este borde diferente siguiendo la línea del dedo índice, pero intermedio, si no es ni adentro ni afuera, sino es ahí, indiferente. Y los 4 dedos van a estar dándole esta inclinación radial con flexión, porque necesito que el paciente me responda con una apertura de la mano, es decir, con extensión de dedos y muñeca. Le digo, abre la mano, pulgar hacia abajo, y va generando el tipo de movimiento de rotación. Pulgar, gira afuera y hacia abajo. Y durante todo el tiempo yo estoy traccionando para poder resistir el movimiento. ¿Estamos? ¿Practicamos esto? Las dos direcciones y después una variante. A partir de una extensión a reducción y rotación interna. Fíjense la diferencia. Ustedes leen la descripción de la técnica que dice contacto proximal, tercio inferior del antebrazo. Muchos de ustedes hacen esto. Y inclinan hacia abajo. Y están apretando. Pero a modo de funcionalidad, de cuidado, esto es mucho esfuerzo. Y se prefiere, por eso van a decir que yo les mostré de esta manera y soy de la otra. Se prefiere el movimiento cuidado, funcional, que se tome desde abajo y adoce mi brazo al tronco y no me genera esfuerzo en el hombro y el cuido durante todo el recorrido. ¿Entienden la diferencia? Ahí y necesitar del dedo Para seguir el movimiento. Mira tu mano. Para la diagonal funcional también vamos a tener 4 variantes, 2 para cada uno de los patrones. Entonces, iniciando con el patrón flexor, la primera variante, si yo voy a partir con el codo extendido, va a ser con flexión del codo.
Entonces, siempre que pienso en variantes, tengo que pensar que el contacto proximal tiene que estar por encima del codo, porque tengo que facilitar la flexión o extensión del codo. Y el contacto distal va a estar ubicado en la palma de la mano, porque voy a iniciar con un cierre, con una flexión. Entonces, ¿qué hago? Punto de estímulo estiramiento es el mismo que vimos para el patrón básico. Realizo, luego colocar los contactos manuales, una buena tracción. Y el reflejo de estiramiento va a ser al final, cuando vea que ya no estira más. Lo siento como que se haga el límite y le digo, cerrame la mano. Pulgar hacia arriba, doblo el codo y fíjense inmediatamente contacto mi antebrazo con el de él, mano al hombro opuesto. Es muy importante esto, chicos. Y aquí nuevamente lo que hoy les mostraba, fíjense que aprovechemos a dosar y disminuir el esfuerzo, adosar el brazo al tronco, que esto hace más fácil y más liviano. Y no tenemos que hacer tanto esfuerzo si yo hago esto. Vemos mucho esto en los exámenes, todo, vemos. Y esto a la larga va a repercutir negativamente. Aparte, es un mayor esfuerzo que tienen que hacer y no es bueno. En cambio, este está como mucho más controlado. Bien. Sería primer variante de patrón flexor, con flexión de codo. La segunda variante es con extensión, por lo tanto tengo que partir con flexión de codo. Fíjense que cuando estamos facilitando con el paciente en esta posición, como estamos aprendiendo, necesito que el antebrazo, para poder asegurar una flexión de codo, esté en posición vertical. Entonces, parto desde una flexión de codo, contactos manuales van a estar aquí por el y sí. Puedo llegar a hacer esto también, y vamos a ver qué pasa, o si no, esto. Pero como estamos hablando de economía de esfuerzo, vamos a practicarlo de esta manera. Y contactos manuales van a estar en la palma de la mano, con una buena tracción ahora en dirección vertical, porque tengo que elongar todas las estructuras esta de la cara anterior del hombro. Y le pido que cierre la mano, apretame mi mano, flexiono, extiendo el codo y termino con el brazo cruzando. Por ahí el cierre no es, el recorrido final no es tan bueno para mí. Entonces, también veamos aquí lo podemos hacer de esta manera. Digo, cerrar la mano y aquí sí adoso y llego con el brazo más cerca de él. Podemos elegir y cuál es el menor esfuerzo nos demanda. Bien, eso serían las dos variantes para el patrón flexor. Para el patrón extensor, la primera variante, que era, partimos desde una flexión de codo, tengo que terminar con una extensión de codo. Entonces, aquí, colocando también contacto proximal por encima del codo, reforzando la rotación externa, y contacto distal va a ser en el dorso de la mano, y adosando mi antebrazo del paciente, y le digo, abra la mano, pulgar hacia abajo, extiende el codo abajo y hacia afuera. Para el segunda variante, que es, vamos a partir con el codo extendido y tenemos que llegar con el codo flexionado. Entonces, misma ubicación de los contactos, con una muy buena tracción, iniciando con una apertura, con una extensión de mi equilibrio, y digo, abro la mano, pulgar hacia arriba, doblo el codo y termino en esta posición. Posición vertical del antebrazo. ¿Estamos? Serían las 4 variantes, 2 para cada una de los patrones. Profe, cuando uno elige hacer una variante, ¿tiene que, o sea, ir con una variante y volver con una variante o no es necesario? Siempre es bueno, un poco, pensándolo ya como con esta mirada del programa de coordinación, facilitar el ida y vuelta. No, okay. Porque no te vas a quedar, si vos le facilitas un patrón flexor, necesitas volver.
O lo vuelve pasivamente, lo hace él, o vuelve facilitado, ¿no? Generalmente hablamos nosotros de facilitar una diagonal de movimiento. Por ejemplo, facilitar es la diagonal primitiva, la diagonal funcional. Y si se habla de diagonal, necesita ida y vuelta, los dos patrones de movimiento. Profe, ¿y es igualmente válido usar para pacientes, por ejemplo, hemipléjicos que usar para neuropraxias, por ejemplo? Para las neuropraxias. Claro, neuropraxias, ¿eso? Bueno, ¿O no? todo dependerá. A ver, muchas veces los diagnósticos no deberían interesarnos tanto. Sí respetarlos y tenerlos en cuenta, sí. Nos interesa más en la evaluación del paciente qué es lo que necesita mejorar. Por ahí el diagnóstico es tórpido, pero la funcionalidad no es tan mala. Tenemos que mejorarla simplemente. A diferencia de otros, un traumatismo, una neuropraxia, como vos decís, que bueno, que ahí ya cuesta mucho más, pero siempre pensado del modo de el objetivo del tratamiento y qué es lo que querés recuperar. Es muy difícil que yo en este momento te diga, todos los pacientes con una secuela de ACV nos representan un gran esfuerzo para los kinesiólogos. No es cierto. No es cierto. Así como hay diagnóstico, más que nada hay pacientes con un diagnóstico con una serie de impedimentos que, bueno, que van a venir a la consulta para mejorar, para buscar alguna respuesta. Bueno, vamos. Primitiva de miembro superior, patrón flexor. Vamos a iniciar entonces con la mano, cruzando la línea media, los contactos manuales, un contacto proximal, el tercio inferior del antebrazo, y contacto distal, el pulgar en el borde diferente cubital, y los 4 dedos de la propiocepción llevan la mano hacia la flexión con una inclinación cubital. Hacemos una maniobra de tracción. Recuerden la posición también del kinesiólogo, si lo utilizamos la posición en decúbito supino, entonces vamos a estar ubicando, separando, no sé si eso se ve, separando los miembros inferiores. Entonces, del lado del que me apoyo, inicialmente va a estar a la altura del hombro de la paciente y separo la otra pierna, ubicándola también en dirección diagonal, paralelo al miembro que vamos a facilitar. Entonces, iniciamos con una maniobra de tracción. Le pedimos al paciente que durante todo el trayecto observe su brazo que se va a movilizar, terminando a la altura del brazo, a la altura de la cabeza, es decir, paralelo a la cabeza, y iniciamos entonces desde una extensión, aducción y rotación interna del hombro. El codo se va a mantener extendido durante todo el trayecto. El contacto proximal, entonces, por porción inferior del antebrazo, y el contacto distal, el pulgar, borde indiferente cubital, y los 4 dedos sobre el dorso de la mano. Entonces, abra la mano, le pedimos que abra la mano, pulgar hacia atrás, gire el pulgar y en ese momento realiza la rotación externa, lleve el brazo a la altura de afuera y hacia afuera y arriba, ¿no? Y queda el brazo paralelo a la cabeza, y durante todo el trayecto observa y aprovechamos el estímulo visual. Para realizar el patrón extensor, cambiamos los contactos manuales y colocamos. El pulgar ahora va a ir a la palma de la mano, en el borde indiferente cubital nuevamente, pero del lado de la palma, y los 4 dedos van a estar ubicados en el dorso. Y el contacto proximal va a reforzar la rotación externa, que es una forma de resistir. Nuevamente iniciamos con una tracción y le pedimos, cierre la mano, apretame mi mano, pulgar hacia abajo, mano a la altura de la cadera opuesta. De esa manera realizamos el trayecto de tanto el patrón flexor como extensor. Ahí corta. Vamos a ver las variantes del patrón extensor de la diagonal primitiva. Por lo tanto, la posición de comienzo es al final del patrón flexor. Como la primera variante es con extensión de codo, así que vamos a iniciar con la mano por encima de la cabeza, estando el paciente en el decúbito supino. Recuerden que el contacto
proximal colocado por encima del codo refuerza la rotación externa y el contacto distal, tal como lo estábamos viendo, es pulgar apoyado en el borde diferente cubital, siguiendo la línea del quinto dedo y los 4 dedos ubicados a nivel de la palma. Entonces iniciamos con una flexión de muñeca y dedos, cierro la mano, extiendo el codo, mano a la cadera opuesta. Esa sería la primera variante. La segunda variante del patrón extensor termina con flexión de codo. Por lo tanto, vamos a iniciar con extensión de codo y durante el trayecto incluimos la flexión de codo. El inicio es el mismo, cierro la mano, pulgar hacia abajo, doblo el codo, mano al hombro opuesto. En este video vamos a ver las variantes de la diagonal primitiva. Comenzamos con las variantes del patrón flexor y si hablamos de variantes es porque interviene en la articulación del codo. Por lo tanto, el contacto proximal inmediatamente se va a ir colocando por encima del codo en el tercio inferior del brazo y en el momento en que colocamos nuestro contacto manual imprimimos una rotación interna que es la que va a actuar también a modo de resistencia durante el trayecto. Y el contacto distal en el dorso de la mano, de la misma manera, con el pulgar en el borde indiferente cubital y los 4 dedos de la propiocepción en el dorso de la mano por debajo de la base del dedo índice y parte del espacio radial del dorso de la mano. Entonces vamos a terminar con esta variante con flexión de codo. Durante el trayecto se va a ir agregando esta flexión, iniciando, ¿no es cierto?, con una tracción, un reflejo de estiramiento, inmediatamente le damos la orden, abro la mano, pulgar hacia atrás, doblo el codo, mano por detrás de la cabeza y termina con el brazo paralelo a la cabeza, pero con el codo flexionado. Para la segunda variante, en vez de partir desde la cadera opuesta, parte desde el hombro opuesto. Inmediatamente también colocamos contacto proximal por encima del codo y el contacto distal igual. Fíjense cómo mi brazo también se aproxima y muy juntito al antebrazo de la paciente, que es la que va a ir resistiendo también durante el trayecto. Y lo mismo, luego de la maniobra de tracción, reflejo de estiramiento y luego abro la mano, pulgar hacia atrás, extiendo el codo y terminamos con el codo extendido y brazo paralelo a la cabeza de la paciente. Ahí cortamos. En este video vamos a facilitar el patrón básico de la diagonal funcional de miembro superior. Vamos a iniciar, el estímulo de estiramiento va a ser con el miembro en un patrón de extensión, de abducción y de rotación interna del hombro, el codo extendido. Vamos a iniciar, en este caso va a ser con una flexión de muñeca y dedos, para lo cual también, fíjense la mnemotecnia de cruz, iniciamos con los brazos cruzados para terminar con los brazos descruzados. Si lo hacemos de forma contraria, terminamos con los brazos cruzados y eso va a limitar el rango de movimiento de la excursión del movimiento del patrón. Bien, entonces, en este caso para el patrón básico colocamos contactos manuales. El proximal va a estar tercio inferior de la muñeca, reforzando la rotación interna del hombro. Acuérdense que el codo se mantiene extendido durante todo el recorrido y colocamos por el pulgar en el borde indiferente, radial sería siguiendo el borde radial del dedo índice, pero del lado de la palma, y los 4 dedos siguiendo la línea por debajo de la base del quinto dedo, sería a lo largo del borde cubital, pero del lado palmar. Bien, entonces, nuevamente, tracción. Luego de la tracción realizamos un reflejo de estiramiento seguido de la orden. Vamos a decirle, cierre la mano, apretame la mano, pulgar hacia abajo, cruzo el brazo adentro y hacia arriba. Bien, ahí cortamos. Bueno, en este video vamos a ver las variantes del patrón flexor de la diagonal funcional. Por lo tanto, la posición de partida es con el miembro en extensión,
abducción y rotación interna. Como es variante, el contacto proximal va a ir por encima del codo y el contacto distal en la palma de la mano. Y aprovechamos durante el trayecto que la primera variante es flexionar el codo y terminar con la mano a la altura del hombro opuesto. Entonces le digo, cierre la mano, un pulgar hacia arriba, doblo el codo, mano al hombro opuesto. Esa sería la primera variante del patrón flexor de la diagonal funcional. La segunda variante del patrón flexor es terminar con extensión de codo, por lo tanto tenemos que partir con codo flexionado. Y la posición del antebrazo en posición vertical con la palma de la mano en dirección al techo sería estando el paciente en supino. Entonces, con el contacto proximal por encima del codo, lo que hacemos es reforzar la rotación interna del hombro, pero en dirección vertical también, ¿no? Así que hacia abajo. Y el contacto distal colocado en la palma de la mano también busca la flexión de muñeca y dedos cuando le doy la orden. Y le digo, cierre la mano, pulgar hacia arriba, extiende el codo, cruzo el brazo hacia adentro y hacia arriba. Gracias. Facilitar el patrón extensor de la diagonal funcional. Recuerden cómo terminamos con el patrón flexor, con el brazo cruzando la línea media, por lo tanto los contactos manuales ahora van a estar dirigidos. Es un patrón básico, así que en el tercio inferior del antebrazo colocamos contacto proximal, reforzando la rotación externa del hombro, y ahora contacto distal va a estar ubicado en el dorso de la mano, pulgar en el borde indiferente radial siguiendo la línea del dedo índice y los otros 4 dedos ubicados en el dorso de la mano, pero más tomando el lado cubital desde la base del dedo meñique. Entonces, realizamos desde el estímulo de estiramiento, la tracción, reflejo de estiramiento. Ahora vamos a iniciar con una extensión de muñeca y dedos, seguido del reflejo de estiramiento. Le doy la orden de abro la mano, pulgar hacia abajo, abajo y hacia afuera, y termino con el brazo poco por debajo de la línea de la camisa, ¿no? Nuestra apoyada a la paciente. Bien, cortamos ahí. Vamos a hacer las variantes del patrón extensor de la diagonal funcional. Por lo tanto, la primera variante del patrón extensor es con extensión. Por lo tanto, vamos a partir con el codo flexionado, que sería el recorrido acortado del patrón flexor, y vamos a ubicar los contactos manuales. Recuerden que es variante, así que el proximal por encima del codo, brazo paralelo a la del paciente, y contacto distal en el dorso de la mano, pulgar en el borde indiferente radial siguiendo la línea del dedo índice y los 4 dedos en el dorso de la mano. Vamos a hacer tracción, reflejo de estiramiento, y luego arriba manos, pulgar hacia abajo, abajo y hacia afuera. Bien. Para la segunda variante vamos a partir con el codo extendido para terminar con el codo flexionado. Entonces, en esta misma posición, con el contacto proximal por encima del codo y el contacto distal igual en el dorso de la mano, vamos a realizar una tracción, un reflejo de estiramiento, y luego abro la mano, pulgar hacia abajo, doblo el codo y termino con el brazo en posición vertical y la mano en dirección hacia el techo, estando el paciente en supino.